Hola, sean bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis aquí en Cuba Visión Internacional. La escalada del conflicto israelo-palestino nos ocupa hoy. En días recientes, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, pidió a la comunidad internacional no confundirse y mucho menos valerse de la discriminación al abordar el conflicto y el sufrimiento humano en Palestina. O lo que es lo mismo, posibilitar que el doble rasero de Occidente permita que diariamente niños, mujeres y ancianos de Palestina sean mutilados, vejados y asesinados. Gaza y Cisjordania son cárceles a cielo abierto, donde malvive el pueblo palestino, la real víctima de un conflicto de más de 70 años tras el despojo de sus tierras y de sus hogares. Gente obligada a vivir como parias en su propia tierra o en la diáspora en las más horrendas condiciones en campamentos de refugiados. Quienes intenten condenar cualquier guerra o violencia omitiendo el sufrimiento del pueblo palestino resulta cuando menos incoherente e hipócrita. Les propongo abordar con mirada 2020 la grave escalada del conflicto israelo-palestino, una más dentro del largo genocidio ejecutado por el sionismo israelí con respaldo de Estados Unidos y la vista hacia un lado por parte de las potencias occidentales. Y para ello contamos con nuestra invitada, la profesora María Elena Álvarez del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Acompáñenos. Bueno, muy agradecido, profesora, por acompañarnos nuevamente acá en Mundo 2020. Está de más que se lo diga a usted. Una nueva escalada del conflicto israelo-palestino tiene en vilo en estos momentos a la comunidad internacional. ¿Cómo valora usted esta situación actual allí en el territorio levantino? ¿Considera que es una consecuencia de décadas de crímenes y violaciones contra el pueblo palestino por la parte israelí? Bueno, gracias por invitarme. Mira, es muy complicado. Está de más decirlo. Estamos en un momento crítico a nivel internacional, donde han habido cambios importantes, sabemos que hay muchas guerras, pero en el caso regional de Medio Oriente es muy sui generis y el caso palestino. ¿Por qué? Porque el problema israelo-palestino es histórico, no lo vamos a abordar ahora, pero desde el año 11, con las denominadas primaveras y posteriormente, fue una problemática que comenzó a ocupar un papel no esencial en la región. Y entonces se avanzó hacia otros aspectos, como por ejemplo el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, y parecía que la región iba hacia la paz. Y un poco nadie recordaba este conflicto. El conflicto pero además durante Trump, él hasta planteó un plan que ya se eliminaba todas las demandas del pueblo palestino y hasta cierto punto se le dio reconocimiento a Israel. Entonces estamos en un punto donde, fíjate, esto es muy importante también, Estados Unidos ha perdido preponderancia en Medio Oriente, pero el problema palestino ha pasado a que nadie recuerde eso. Y la prepotencia israelí ha llevado a que cuando tú analizas, es un gobierno de ultraderecha, constantemente están los desalojos a los palestinos, la violencia, cada día más colonas. Creciendo la colonización. La construcción de colonias. No, y los colonos contra los palestinos. Y bueno, la situación de Gaza, que vamos a hablar después de ella, nunca ha mejorado. Sigue siendo una cárcel de entre 12 y 20 kilómetros de ancho, de largo tiene 41 kilómetros. Por kilómetro cuadrado viven 5.000 personas, entonces está bloqueada completamente. Y en ese contexto, en ese escenario, se da este acontecimiento. Esta nueva escalada, muy grave. Es una escalada muy grave, ¿por qué? Tú me decías, ¿son años de acumulación? Sí, son años de acumulación de un problema que no se ha podido resolver, porque no se ha querido, porque no ha habido voluntad, porque desde el inicio no se tomó en cuenta las necesidades y los derechos del pueblo palestino. Y ahora que usted me dice eso, precisamente en estos días recientes, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, pidió a la comunidad internacional, Malasia, un país mayoritariamente musulmán, pidió a la comunidad internacional que evite la confusión y la discriminación al abordarse el conflicto y el sufrimiento humano en Palestina. Muy acorde con lo que usted dice. Se ha tratado de obviar, se ha seguido tirando, pero hay voces como la de este primer ministro de Malasia que lo está exigiendo.
Pero además, a lo interno, si no recuerdo mal, hace unos meses, y tú debes recordarlo también, hubo acciones que vincularon, acciones desde la Franja de Gaza, el Líbano y Siria contra Israel, porque Israel no solo tiene la cárcel en Gaza, sino también, por ejemplo, le tiraba sistemáticamente a Siria. Le sigue tirando E sistemáticamente internamente a Siria. tiene un movimiento muy fuerte contra Netanyahu. ¿Qué sucede entonces? Esta acción realmente fue inesperada para muchos. Otros dicen que no, que había información, que determinadas fuentes en el gobierno israelí la conocían, lo que no se tomó en serio. Otros dicen que no, que se ha tomado por el gobierno para una represión. Ahora comienzan los académicos y bueno, a salir las fuentes realmente lo que ha sucedido. Pero he demostrado varias cosas. Yo quería detenerme aquí un momentico. Jamás es vista como una organización terrorista por la mayoría, prácticamente muchos países han condenado esta acción, pero a mí lo que me llama la atención es que jamás se condena por la acción. Y entonces Israel sistemáticamente ha masacrado, se habla de genocidio en la zona de Gaza, lo que está haciendo ahora también, porque en una guerra, bueno, y nadie lo condena, pero ¿qué cosa es una guerra? Esto es una guerra, estamos hablando de una milicia contra un ejército. Y un ejército amparado además y ayudado por la mayor potencia militar del planeta. Un ejército que nunca había sido derrotado hasta el 2007, que lo derrotó una milicia. Y eso es otra cosa que llama la atención. Bueno, estaban en el Yom Kippur, perfecto, estaban en su fiesta, pero ¿cuál es la preparación real? ¿Hasta qué punto Israel se descuidó? ¿Hasta qué punto otros aspectos del gobierno minimizaron? Yo leía, me mandaban un artículo de un periódico israelí donde un autor israelí planteaba la arrogancia israelí con respecto al pueblo palestino. Un propio autor israelí. Entonces, sí, no, ellos te dicen, no, porque tienen derecho en el Parlamento. Esos que viven allí, que además también no tienen todos los derechos que tienen los israelíes, pero y los que viven acá no, volviendo a la situación actual. ¿Qué sucede entonces? Ahora se habla de una guerra asimétrica. Pudiéramos definir eso, yo considero que es una guerra entre una milicia y un ejército, pero además de una milicia contra un ejército y detrás de eso el poderoso ejército de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que Israel no pueda? Entonces Estados Unidos lanza toda la ayuda, el mayor portaaviones, los aviones, todo, contra esa milicia. O van a eliminar totalmente Gaza. Pero ¿qué hay contra la milicia y bloqueando totalmente la franja. No me he referido a eso porque es inhumano lo que se está haciendo. Pero ¿qué sucede? Te estoy hablando de los actores. ¿Por qué Estados Unidos está tan... Biden necesita una victoria? Indudablemente Estados Unidos había perdido terreno en Medio Oriente. Ya el problema palestino no existía, pero había perdido terreno. El acuerdo entre Irán y Arabia Saudita. Y necesita, no puede de ninguna manera perder a Israel como tal. Porque el conflicto israelo-palestino, más allá de verse desde el punto de vista bilateral, es un problema horizontal. ¿Por qué? Porque es un conflicto a nivel regional, pero además es un conflicto apoyado por el pueblo árabe de todos los países de esa región y no árabes también. Y entonces estamos ante una situación donde Estados Unidos puede y tiene y podrá, digo yo, retomar de nuevo su fortaleza en esa región, porque está tratando, y esto sería desde el punto de vista geopolítico, de nuevo tener su preponderancia ante la presencia que está teniendo China y Rusia. Pero volviendo al que paga todo esto, volvemos entonces a los palestinos. Yo quería recordar que Hamas llegó al poder porque el pueblo de la Franja de Gaza votó por Hamas. O sea, esa organización que se cataloga de distintas maneras llegó al poder porque algunos periódicos dicen que no representa a los palestinos. Bueno, pues los palestinos de Gaza lo votaron. Y ha sido una organización que ha utilizado formas armadas. Ahora bien, en este caso, la situación actual es, ¿podrá una milicia contra todo lo que viene, contra él, contra todo ese armamento? Es muy complicado. ¿Quién va a pagar al final esto? Leía también otro artículo que se habla de la solución final. La solución final fue la de Hitler contra los judíos. Pero fíjate qué interesante esto. Es un momento donde este gobierno de ultraderecha, cada vez ha sido más ultraderecha Israel, está justificado a destruir, a masacrar
En la franja de Gaza y toda su población. Porque entonces cuando tú... No, porque hay que ir a las conversaciones, pero es que las conversaciones nunca... Hay que llegar a la paz, vamos a llegar a la paz, perfecto. ¿Y después qué va a pasar? ¿Los palestinos van a seguir en la franja de Gaza sin ningún derecho? Entonces, ¿hasta qué punto nos está dando, primero, la inoperancia y la incapacidad de este sistema y de los gobiernos de este sistema de resolver un problema? Nos está dando también la forma en que tienen los pueblos y las organizaciones de defender sus derechos, estemos de acuerdo o no. Porque, bueno, van a destruir la franja de Gaza. Es que la franja de Gaza la están destruyendo sistemáticamente. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Bueno, Israel nunca había sufrido lo que está sufriendo ahora. Y esto un poco puede unir más al gobierno, hacerlo aún más de derecha. Puede unir y llevar a que la situación contra el Estado israelí, pues todo esto, que creo que lo vimos aquí o en otro programa, toda la acción contra la reforma judicial que ya le daría poderes excepcionales al Estado. Gobierno. Es posible que eso baje. Pero indudablemente es una grieta. ¿Se va a resolver el problema? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque, tal vez lo vemos después, cuando tú analizas la postura de los distintos actores, la postura no es de muy pocos. Y bueno, algunos sí los han dicho, vamos a conversar, vamos hacia la paz. Pero de momento está, fíjate, es increíble lo que voy a decir, es la oportunidad para Israel y Estados Unidos de destruir la franja de Gaza. Pero sería una vez más, yo ayer empecé a sacar las operaciones que ha desarrollado Israel, que nunca tiene la culpa Israel, más allá de lo que jamás ha hecho. Y son 4 o 5 los bombardeos, y bueno, Cisjordania, etc. Pero tal vez lo más importante que voy a decir es que siempre ese pueblo seguirá luchando, más allá de las formas que utilicen. Y lo que ha hecho Hamás ha demostrado la incapacidad israelí y además la prepotencia israelí con respecto al problema palestino. Ellos consideran que ellos no tienen problema con eso. Y entonces, ante esta situación terrible, no es lo mismo esta guerra que la guerra de la década del 70. Pues la década del 70, la guerra de Yom Kippur, involucró estados árabes, fue en otro contexto, la crisis del petróleo, etc. Pero el impacto que puede tener esta guerra a nivel regional es fuerte. Y ojalá que no siga propagándose. ¿Por qué? Porque jamás tiene el apoyo de lo que se considera el arco shia, le dicen, pero que en definitiva es Irán, Irak, Siria, Líbano. Estados Unidos ha dicho, si Hezbollah entra a la organización libanesa, pues entonces está la guerra contra Irán. Porque entonces todo el mundo dice, no, Irán está detrás, Irán está detrás. Yo no sé si Irán está detrás o no, pero como te decía, es un conflicto que implica horizontalmente a todo el mundo. Entonces, la magnitud de lo que puede llegar a ser no se sabe, pero indudablemente la masacre del pueblo palestino en Gaza está ahí, está sucediendo. Y siguen, entonces, continúa las décadas, o sea, lo que ha ocurrido durante décadas, lo que se está es agravando. Y están sufriendo doblemente, porque la carga que tienen acumulada de genocidio, más el crimen que están sufriendo en estos momentos, profesora. Es así. Pero fíjate que está en un contexto de guerra, de crisis, porque entonces no he hablado de la guerra en Ucrania, cómo esto se vincula. Entonces estamos hablando de una causa de décadas, porque cuando tú no resuelves en un área un problema, y en este caso es un problema serio que se arrastra desde principios del siglo XX, y bueno, en el año 48 surge el Estado de Israel, pero no se resuelve, y ha habido determinados actores que han tenido tibieza a la hora de abordar el problema. ¿Quiénes pagan? Los que siempre pagan, los pueblos. Sobre eso vamos a seguir abordándolo, pero ahora les sugiero que vayamos a una pausa. En instantes estaremos de vuelta acá con la profesora Marilena Álvarez y continuaremos entonces abordando qué va a seguir ocurriendo en esta grave escalada y la repercusión internacional que ya dio usted algunos pininos. Vamos a abundar después, entonces, en minutos, acá de nuevo en Mundo 2020. Viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia?
historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Bueno, estamos de vuelta acá en Mundo 2020 con la profesora Marilena Álvarez del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, invitada, como siempre, con gran placer a nuestro programa. Profesora, el viceprimer ministro malayo Ahmad Zahid Hamidi ha insistido en las críticas al doble rasero de Occidente respecto a la crisis palestina. A la crisis palestina que casi que se ha perpetuado, no solo por esta grave escalada. Hamidi dijo ante el Dewan Rakyat, que es el nombre en malayo de la Cámara de Representantes del Parlamento de esa nación, y voy a citar lo que él expuso: las potencias occidentales ignoraron completamente a Palestina. Usted lo adelantó en la primera parte, que estaba siendo ignorada la situación del conflicto palestino. Estas potencias, como bien señalan varios críticos, se han echado a un lado, han hecho la vista gorda ante los actos de brutalidad que ha cometido permanentemente Israel. ¿Cuál es su valoración? ¿Por qué esta escalada es una continuidad de esas décadas de genocidio y de sufrimiento del pueblo palestino? Mira, brevemente, el Estado de Israel y el problema actual lo crearon las potencias occidentales. Yo no me voy a detener, podemos ir a la Primera Guerra Mundial, la Declaración Balfour, los mandatos, la colonización, pero sobre todo la Resolución 181 de Naciones Unidas, que establecía dos estados, uno para Israel y uno Palestina. Ya desde ahí, cuando se funde el Estado de Israel, ocupa el 80% de territorio y Naciones Unidas le había otorgado el 56%. A partir de ahí, las potencias occidentales y otros actores, cada vez que se ha dado una guerra, porque además el conflicto ha llegado a ser árabe-israelí, trasciende a los palestinos, de ahí su gravedad. Cuando tú vas a todas esas guerras, desde la del 48, 56, 67, 73, Líbano 82, siempre, en todo momento, la defensa ha sido por los derechos de Israel. Y el derecho de Palestina, más allá de todas las resoluciones que se han tomado, sobre todo en la Asamblea General que ha apoyado a ese pueblo, nunca se ha concretado. Ahora bien, ¿qué sucede después? Ya cuando cae el bloque socialista, Estados Unidos, sin contar con los organismos multilaterales, bueno, se comenzó un proceso de paz, de negociación. Se reunieron en Madrid, ahí no estaba Al-Fatah, la OLP, pero ya después, en los acuerdos del 90, Oslo I, Oslo II y otros, se hizo todo un acuerdo donde Israel le cedería, vamos a decir así, a Palestina, los territorios, llegaría a un acuerdo, el autogobierno, todo aquello. Pero nunca se dejó de colonizar, o sea, eso se violó. No dejaron de avanzar en la colonización de territorio. No. La creación de colonias. Nada. En territorio que era del que se le había destinado al pueblo palestino. Y además tampoco el retorno ni el derecho de los refugiados, porque debo decir que en Gaza no solo hay población, sino hay refugiados dentro de su propio territorio y los niños nacen siendo refugiados. Refugiados, en que su no han territorio. podido retornar a su... No. Entonces, en todo momento, cuando tú analizas el multilateralismo, ha predominado el doble rasero, vamos a decirle así, ha sido la defensa a ultranza de los derechos de Israel y no de los palestinos. Y cuando tú analizas, ¿por qué ahora la noticia es tal? Y esto se lo leía de un palestino que no recuerdo quién es. Él decía, la noticia ha llegado a tener tal conmoción no porque esté matando a los palestinos, sino porque tiene que ver con Israel. Yo creo que los civiles nunca deberían morir, eso lo digo yo, jamás. Los daños colaterales, como ellos le dicen, de Afganistán, de Irak, de Siria, no debían existir, tampoco debían existir en este conflicto. Pero en las relaciones internacionales, los estados occidentales representan sus intereses, los intereses de su capital, los intereses en esa área que es una zona estratégica. E Israel surgió como un aliado.
Y Estados Unidos principalmente ha tratado siempre de tener la alianza con Israel y llegar a un arreglo con los árabes. Pero ¿qué sucede? Que en la actualidad, esta situación, estamos en un periodo de transición y Estados Unidos ha perdido hegemonía. Si tú miras el mundo, también la ha perdido con respecto a la guerra de Ucrania. Y en Medio Oriente ha perdido. Y entonces, en este momento, cuando tú analizas todo lo que plantean, de nuevo, ¿dónde está el arreglo? Israel, yo creo que sí. Que el pueblo israelí también merece tener una vida de paz. ¿Y su Estado? Por supuesto, porque hay que reconocerlo. Pero los palestinos, ¿dónde está el derecho del palestino a crear un Estado? A que se les reconozcan sus derechos. Porque además, si tú a nivel internacional, en un parlamento de cualquier gobierno del mundo, tú defiendes a los palestinos, te dicen, estás defendiendo al terrorismo. Desgraciadamente es así. ¿Por qué? Porque la visión y lo que se ha impuesto y los intereses que se imponen es que ese Estado, y no estoy hablando del pueblo israelí, estoy hablando del Estado. Ese Estado tiene intereses y tiene una alianza esencial con Estados Unidos. Entonces tú me decías, ¿doble rasero? Sí. Yo creo que es un solo rasero, la defensa a ultranza de Israel. Pero ya cuando llegó Trump dijo, no, yo tengo un plan para resolver el problema. El presidente de Estados Unidos, obviando todo lo que ha hecho Naciones Unidas. Todos los acuerdos internacionales hasta ese momento. Hasta ese momento. Y bueno, se iba a resolver el problema, pero bueno, los palestinos no tenían ningún derecho. Pero sí ha llegado a quitarle la ayuda humanitaria. Estados en la actualidad ya no le mandan ayuda humanitaria a los habitantes de la Franja de Gaza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la percepción de lo que es el derecho humanitario, de lo que es genocidio, de lo que es una guerra, de cómo se puede desarrollar esa guerra? Yo decía, bueno, estamos hablando de una milicia que ataca a un Estado. Y un periodista en el periódico La Nación escribía, le critican a Hamás que agrede y que van a arrasar con Gaza. Y él dice, pero en la práctica, no lo digo yo, lo dice él, ya a Gaza la estaban arrasando. Entonces, te puedo decir que en este momento de transición Estados Unidos y ese occidente va a hacer todo lo posible por fortalecer a Israel, sobre todo para crear dificultades, y dije anteriormente que era muy probable que si esto, ojalá que no, se derrama hacia la región, tengamos de nuevo una crisis tremenda en un área que históricamente ha sido muy conflictiva y que increíblemente hacía aproximadamente 6 meses, pues. Precisamente por eso mi siguiente pregunta era, ¿qué impactos inmediatos puede traer esta grave escalada? Ya usted lo decía, sobre los estados ribereños, pero también sobre el resto de la comunidad internacional. Mira, en esta área hay potencias regionales, esto es muy importante. El papel de las potencias regionales es esencial. Más allá de la población que apoya a los palestinos, es muy importante el papel que puedan desempeñar Turquía, Arabia Saudita, Irán, y el papel que puedan desempeñar en general el resto de los poderes a partir de este periodo de transición. Pero es que las contradicciones son tan agudas que sí puede impactar, sobre todo por el sistema de alianzas que hay a nivel regional. Entonces, si Naciones Unidas no llega a ningún acuerdo, que parece, no sé si, ojalá que avance y se llegue a un acuerdo, pero como tú ves la actitud de Estados Unidos de mandar armamento, de mandar portaaviones, de mandar aviones, digo, bueno, ¿y contra quién? ¿Contra quién? ¿Con qué guerra es la que va a desarrollar Estados Unidos allí? ¿Es contra una milicia, contra un pueblo o es a nivel regional? He leído amenazas contra Irán. No creo que se llegue ahí, porque si se llega a una guerra, que ya las hemos visto, contra el terrorismo y toda la situación que se ha dado, que involucre al problema palestino, pero que vaya más allá, estamos hablando de un área donde hay una presencia rusa en Siria, donde Estados Unidos tiene una presencia importante, estamos hablando de que Estados Unidos tiene armas atómicas, Israel también las tiene. Entonces, por eso ya, y esto quiero llamar la atención, el impacto puede ser tremendo, acorde con el momento que se está viviendo de crisis en Europa, en Asia, todas las provocaciones con Taiwán, con China. Estamos en un momento de crisis tremendo y está allá, en esta área, en este momento, esta situación que puede ser manipulada por los actores. De todas maneras, me parece o creo que tal vez los estados árabes pues se reacomoden, se llegue a un acuerdo, pero Israel no va
No va a ceder. No va a dejar de pasar esta oportunidad si logra, bueno, pues mantener este control a lo interno, el apoyo de Estados Unidos y eso que tú me preguntabas al inicio. El apoyo irrestricto de Occidente hacia todo el tiempo es. El problema es Israel, no son los palestinos, es Hamás, es terrorista, los muertos, y es verdad que los muertos civiles son terribles, pero Bueno, los muertos civiles están en las dos partes. Precisamente un poco que para honrar a esa enorme cantidad de civiles a ambos lados, pero sobre todo a esa población palestina que lleva décadas sufriendo, quería, profesora, para terminar, leer un poema del poeta palestino Mahmoud Darwish. Él lo tituló Confesión de un terrorista. Dice así: ocuparon mi país, expulsaron a mi pueblo, anularon mi identidad y me llamaron terrorista. Confiscaron mi propiedad, arrancaron mis cosechas, demolieron mi casa y me llamaron terrorista. Legislaron leyes fascistas, instauraron el apartheid, destruyeron, dividieron, humillaron y me llamaron terrorista. Asesinaron mis alegrías, secuestraron mis esperanzas, esposaron mis sueños y cuando rechacé todas las barbaries y decidí defenderme, ellos mataron a un terrorista. Un poema que resume realmente lo que han vivido el pueblo palestino por décadas de genocidio y de crímenes y de lamentable sufrimiento. Sé que estás despidiendo, pero quiero decir que ese foco, esa tensión se mantendrá a nivel regional y con impacto internacional hasta que no se solucione el problema palestino, lo que no lo entiende. Y es así como él dice. Me he erizado. Gracias por tus palabras y sobre todo un agradecimiento grande por habernos acompañado hoy y aportar todos estos elementos importantes para un buen entendimiento correcto de lo que realmente significa el conflicto israelo-palestino y sobre todo el grave genocidio que está viviendo el pueblo palestino, profesora. Muy agradecido por acompañarnos nuevamente y hasta una próxima entrega. Los esperamos acá en Mundo 2020 por Cuba Visión Internacional.